Seguimos con nuestra serie, a ver si se recuerdan cómo se llama la serie que estamos trabajando. Gracia inagotable. ¿Cómo se llama? Gracia inagotable. Estamos hablando de la gracia inagotable de Dios. Y hoy especialmente vamos a estar hablando sobre la gracia, compartiendo la gracia. Hoy vamos a estar hablando sobre compartiendo la gracia de Dios. Ahí lo pueden apuntar. Si tienes tus apuntes, escríbelo allí en los comentarios. Hoy vamos a estar hablando sobre compartiendo la gracia. No hay nada mejor, nada más hermoso que compartir la gracia del Señor. Y vamos a estar presentando 4 puntos esenciales sobre qué significa compartir la gracia. Y vamos a estar presentando estos 4 puntos sobre cómo compartir la gracia del Señor. No hay nada mejor, no hay nada más hermoso, nada más grande que compartir la gracia de nuestro Padre Celestial. Vamos a tener una pequeña oración al abrir la palabra. Padre, háblanos a nuestros corazones, ministra nuestras vidas. Sé tú, Señor, quien impacte nuestro ser con tu palabra. Ministranos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Ve conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 10. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Según nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los siglos. ¡Ah, qué lindo! Hay algo que me gusta. Dios nos llamó y nos salvó. Y esta obra del llamamiento y de la salvación de Dios es una obra que está garantizada por Él. Él garantizó, es un hecho que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. No conforme, dice el texto, a nuestras obras, sino según ¿qué? El propósito de Dios. El origen de la salvación es un propósito ¿de quién? De Dios. Es el propósito de Dios, es iniciativa de Dios, no necesariamente iniciativa del ser humano primeramente. Es iniciativa de Dios. Qué lindo saber que Dios nos ha llamado y nos ha llamado con ese llamamiento santo, perfecto y lindo. ¿Cuántos se recuerdan ese llamado que recibieron de Dios? Algunos lo recibieron en la niñez, otros lo recibieron ya siendo adultos, ya estando casados. Pero qué lindo recordar ese día cuando le dijimos al Señor, te acepto como mi Salvador personal. Entra a mi corazón y lléname. ¿Cuántos se recuerdan de ese día y pueden glorificar a Dios por la linda salvación que Él nos ha entregado? No hay nada más hermoso. Mira lo que dice Romanos 11:5. Busca ese texto conmigo. Romanos 11:5. Romanos 11:5 dice, así también, aún en este tiempo, ha escogido un remanente por gracia. Aleluya. ¿Cómo es ese remanente escogido? ¿Por qué? El remanente no fue escogido por sus buenas obras. El remanente no fue escogido por su vida perfecta. El remanente no fue escogido por su capacidad de portarse bien. Fue escogido ¿por qué? Porque es obra inicial de Dios salvarnos. Es el propósito perfecto de Dios salvarnos. Qué lindo saber que Dios nos ha salvado, nos ha asegurado la salvación de manera ilimitada. Y eso me recuerda cuando nosotros vamos a comprar un carro, nos dicen, ¿sabes qué? Te estamos dando 100,000 millas, una garantía de 100,000 millas o 10 años. Oye, y esos años que tú tienes el carro con la garantía, eso corre perfecto. No le pasa nada. El año siguiente, cuando se acabó la garantía, se te rompe el bendito carro. Como que se va la garantía. Después que tú compres el carro, todo bien, el carro nuevo, nunca te da problema, siempre le das el mantenimiento correcto. El día siguiente que se te acabó la garantía, ese día se te daña. Compraste una computadora y la computadora te dieron garantía de 2 años y la tienes bien chévere, nunca le pasó nada. El siguiente día que se acabó la bendita garantía, se te daña la computadora. ¿Qué problema?
¿Qué problema con este asunto de la garantía? Y la gracia de Dios no es una garantía limitada, es una garantía ilimitada de salvación. Cuando Él nos dice que nos llamó para salvación, nos garantizó la santidad, nos garantizó la vida eterna. Por eso, Él no solamente nos salva, sino que nos preserva en salvación. ¡Qué lindo! Cuando tú y yo estamos en la presencia del Señor, debemos entender la obra que Él ha hecho. Antes de yo llamar a otros, necesito entender la grandeza de ese llamado. Fui llamado por gracia y voy a llamar a otros por gracia. ¿Entendieron lo que le estoy diciendo? Fui llamado por gracia y voy a hacer ¿qué? ¿Qué voy a hacer? A llamar a otros por gracia. Yo recuerdo cuando tenía 15 años que empecé a trabajar en el ministerio de colportaje. Yo le había preguntado, Dios, ¿qué tú tienes para mi vida? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? Y fíjate, cuando tú le preguntas a Dios, Dios te responde. ¿Cuántos creen que Dios responde? No siempre responde lo que tú quieres, pero Él siempre responde. No siempre responde de la manera que a ti te agrada, pero Él siempre responde. Dios siempre está ahí dando respuestas. Y Dios me llamó y me dijo, yo quiero que tú te dediques al ministerio. Y yo creo que le había contado antes el testimonio de cómo Dios me había llamado, pero qué llamamiento más hermoso. Después que tú decides aceptar a Jesús, lo siguiente que te toca realizar es llamar a otros por gracia. ¿Cómo hacemos ese llamamiento por gracia? Pues lo hacemos de manera verbal, de manera explícita, de manera clara. Debemos hablar palabras de gracia. ¿Debemos hacer qué? Se me durmieron. ¿Debemos hacer qué? Hablar palabras de gracia. Ve conmigo al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29. Mira lo que dice allí el libro de Efesios, capítulo 4. Hoy vamos a estar abriendo la Biblia y vamos a estar revisando qué es lo que Dios tiene para nosotros. Efesios 4, 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que sean vuestras palabras necesarias para edificar, a fin de dar gracia a quienes, a los oyentes, a fin de dar gracia a los oyentes, que nuestras palabras no sean corrompidas. Esta palabra, que no sean corrompidas, se está refiriendo a palabras que son sin sabor, que son insípidas, que son sin sal. Es una sal que ha perdido el sabor. Tal vez la sal se mezcló con otros elementos y perdió el sabor. De hecho, la sal que perdía su capacidad de salar era echada en la tierra. Ya no tenía la función específica de preservar, de darle sabor al alimento. Y el texto dice que tus palabras no sean como corrompidas. No sean corrompidas con la crítica, no sean corrompidas con el odio, no sean corrompidas con el rencor, no sean corrompidas con palabras hirientes, que tus palabras no sean corrompidas, sino que sean para edificar. Te hago una pregunta. ¿Tus palabras edifican o hieren? ¿Tus palabras sanan o destruyen? ¿Tus palabras construyen o destruyen? ¿Qué están haciendo tus palabras? Cuando hablo con gracia o hablo con un aire de superioridad. Hablo con gracia o hablo con el deseo de humillar a mi compañero de trabajo, de humillar a mi hijo, de humillar a mi esposo o a mi esposa. Hablo con gracia. ¿Cómo estoy hablando? Evita decir palabras que no edifiquen. Antes de yo abrir la boca que Dios me dio, debo preguntarme, ¿esto que estoy diciendo va a edificar o va a destruir? ¿Esto que estoy diciendo va a sanar o va a herir? No estoy diciendo que no confrontes con la verdad. No estoy diciendo que no digas las cosas que son necesarias decir. Lo que estoy diciendo es que debemos decirla con gracia, con amor, con el deseo de sanar. Se sabe cuando alguien habla con gracia, ¿verdad que sí? Se sabe cuando alguien habla con la intención de herir, ¿verdad que sí? No es que yo soy así. Es que yo soy así, pastor, yo soy así. Es que yo digo las cosas como son, yo la tiro y así se fue.
Pero yo quiero decirte algo. Dios no desea que permanezcas así. Tal vez tú eres así, pero Dios desea transformarte y no dejarte así. Es una excusa para no crecer en santidad. Decir que somos así y que no podemos mejorar nuestra manera de actuar. Dios desea ayudarnos a crecer en santidad. ¿De qué manera? Controlando nuestra bocota y aprendiendo a amar con nuestras palabras. Aprendiendo a llenarnos de la gracia del Señor. Hay alguien que necesita escuchar esta palabra en este momento. Tu palabra, tu boca, tus labios deben estar sazonadas con sal. Oye, ¿por qué dicen que cuando uno está enamorado cocina salado? Oye, ¿por qué será? Cuando uno está enamorado como que cocina salado y como que aquel que está comiendo todo le sabe bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces yo no entiendo esa dinámica. Y es que hay algo especial cuando tú sazonas tus palabras con amor. Yo quiero invitarte a que tú hagas algo. Cuando vayas a hablar con tu esposa, mi esposa y yo a veces practicamos eso. Y es que en vez de decirle algo difícil, un ejemplo, la esposa que está incómoda porque, voy a hablar de mí, yo cuando hago desarreglos en la casa y tiro la cosa por todos los lados, yo no puedo hablar de ninguna familia, puedo hablar de la mía. Y mi esposa se acerca y me dice, mi amorcito, esos zapaticos no van ahí. Y yo la miro a los ojos y ella me mira y yo, es verdad, mi amor. Y voy y los recojo y los cambio. Es diferente a que ella se acerque y me diga, ay, este esposo mío, mira, tú, esos zapatos, quítalo de ahí. Hay una diferencia. La primera estaba sazonada con amor. La segunda estaba sazonada con irritación, cansancio y todo lo que viene por ahí después de un día largo de trabajo. Dios desea que sazonemos nuestra palabra con gracia y que hablemos con gracia a los demás. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses 4:6. Dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Me gusta el contexto del libro de Colosenses. Pablo está hablando específicamente sobre la apologética, cuando hablas con alguien para defender la fe, cuando hablas con alguien que piensa diferente a ti, que no tiene la misma opinión. ¿Alguien tiene algún compañero que piensa diferente? ¿Alguien tiene algún amigo que no tiene la misma creencia, la misma fe? Pues mira, el texto te está diciendo, cuando hables con esta persona, no hables como que te la sabes toda. No hables como que tú eres el super cristiano. No hables como que tú eres aquel que no... Habla con palabras de gracia. A veces es más importante hablar con gracia que ganar el argumento. Porque tal vez pudiste ganar el argumento, pero perdiste la amistad. Ganaste el argumento, pero destruiste la relación. Ganaste el argumento, pero ¿de qué valió ganar el argumento si al final no ganaste nada? Hay gente que está tan empeñada por ganar el argumento, por tener la razón, por querer decir las cosas bien y no se dan cuenta que es más importante cómo yo digo las cosas, cómo yo me expreso hacia los demás. Hablar con gracia es más importante. Y me gusta porque la sal se utilizaba para muchas cosas en la Biblia. Y por lo menos hay 4 cosas esenciales que la Biblia me dice por las cuales la sal se usaba. ¿Quieren saber? ¿Sí? En Levíticos capítulo 2, versículo 13. Solamente te voy a dar la cita para que después tú lo busques en tu casa. ¿Está bien? Levíticos capítulo 2, versículo 13 me dice que la sal se usaba para echársela al sacrificio. Se usaba y el sacrificio se usaba con sal. Fíjense, ¿qué representa el sacrificio en la Biblia? El evangelio representa a Cristo. Entonces, si el evangelio representa, ¿verdad? Si el cordero representa el evangelio y el evangelio debe estar sazonado con sal, entonces cuando yo voy a predicar el evangelio, debo predicar con gracia. Significa que voy a estar enfocado en el evangelio, pero con gracia. Doctrina sin gracia es sin sabor. Profecía sin gracia no tiene sabor. Información ni predicación sin gracia no vale la pena, porque al final deja al hombre vacío y sin esperanza.
Dios desea que hablemos del tiempo del fin, pero que le presentemos la gracia a la gente. Dios desea que prediquemos, que hablemos de la doctrina, del sábado, de la importancia del estado de los muertos, pero todo eso debe estar presentado con la gracia, con la oportunidad de salvación, con la alternativa de redención. Porque si no, nuestra predicación terminará en el piso. La sal que perdía su sabor era echada en el piso para que fuera pisoteada por la gente, para rellenar el camino. Las palabras que no tienen gracia terminan allí. La doctrina que no tiene gracia termina allí. Cuando yo llamo a otros por gracia, debo entender que la iglesia debe ser un lugar de gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Busca la Biblia allí. Hebreos 4, 16. Mira lo que dice la Escritura. Presta atención lo que está diciendo allí. Acerquémonos pues confiadamente, ¿dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar ¿qué? Gracia para el oportuno socorro, para el socorro temprano y a tiempo. Presten atención. El cielo tiene el lugar más inaccesible y es el trono de Dios. De hecho, dice la palabra que los ángeles que están en el trono de Dios se cubren sus rostros para no ver la gloria de Dios, porque es tan grande su gloria que ni siquiera los ángeles pueden ver. Los que están más cerca solamente cantan santo, santo, santo constantemente. Ahora presta atención, el lugar más inaccesible del cielo por la gracia se hace accesible. Aleluya. El lugar más inaccesible del cielo por la gracia se hace accesible. El texto dice, acerquémonos ¿dónde? Al trono de la gracia. El trono de Dios es perfectamente santo y al mismo tiempo perfectamente lleno de gracia. Aleluya. Es perfectamente justo y al mismo tiempo perfectamente misericordioso. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos acercarnos al lugar más inaccesible del cielo por medio de la gracia de Jesús. Hay alguien que necesita escuchar eso en este momento. Ahora hablemos del santuario. Busca el libro de ahí mismo en Hebreos capítulo 10, versículos 20 y 21 y 22. Presta lo que dice el texto. Tiene el mismo principio que estamos hablando, pero necesitamos captar claramente esto. Dice así: teniendo un gran sumo sacerdote, acerquémonos con corazones sinceros. Vamos a leerlo desde el 20. Dice: por el nuevo camino y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es en su carne, teniendo un gran sacerdote sobre toda la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. El lugar santísimo del cielo es el lugar donde solamente el sumo sacerdote entraba ¿cuántas veces? Una vez al año. Y necesitaba ofrecer un sacrificio para él. Necesitaba estar limpio de pecado porque si no tenía el problema de que podía morir en el camino. Ahora presta atención. Jesús abrió un nuevo camino para que en el lugar más inaccesible del cielo, el lugar más inaccesible del lugar santísimo, pudiéramos tener entrada por Jesús. Y ahora en el lugar santísimo, ¿quién se encuentra? Adventista del séptimo día, ¿quién se encuentra en el lugar santísimo? Cristo. ¿Y qué está haciendo Cristo en el lugar santísimo? Está defendiendo ¿a quién? A su iglesia, a los hijos de Dios. Está justificando a sus hijos. Es una obra a favor del pecador y no en contra de él. Es una obra para salvar al malo y no en contra de él. El cielo se ha puesto y se ha desbordado para salvar la humanidad. Y en el lugar santísimo se encuentra aquel que murió por nosotros para darnos redención. La iglesia debe convertirse en un lugar de gracia, en un lugar de bendición, donde no
le cerremos la puerta al pecador, sino que le abramos la puerta para que encuentre misericordia. Mis hermanos, yo prefiero al pecador dentro de la iglesia que fuera. Porque dentro de la iglesia puede ser salvo. Fuera de la iglesia tal vez no tiene alternativa. Yo quiero que venga roto, yo quiero que venga destruido, quiero que venga con los jeans, quiero que venga con los tenis, quiero que vengan con sus cadenas, quiero que vengan como sea, pero que vengan, que estén aquí para que reciban la gracia del Señor, para que reciban la bendición. Si el cielo, el lugar más inaccesible del trono, se hizo accesible por la gracia, ¿quién es la iglesia para decirle no a alguien? ¿Quién es la iglesia para cerrarle la puerta a alguien? Todo aquel que quiera venir puede entrar. No hay cuestionamiento, no hay explicaciones, solo ven, recibe la gracia y la gracia te transformará. Esta restauración viene por la intimidad con Jesús. La iglesia no transforma, es Cristo. Y a veces hemos querido tomar el lugar de Dios para transformar a la gente. No, acepta a Jesús, pero primero cámbiate esos tenis, primero cámbiate esas pantallas, primero quítate esa gorra. Acepta a Jesús, pero cambia tu estilo de vida primero. Y no nos hemos dado cuenta que solamente debemos llevar la gente a Cristo y Cristo transforma a la gente. ¿Se recuerdan la historia del hombre de los amigos que llevaron al paralítico? Te pregunto, ¿los amigos sanaron al paralítico? ¿Los amigos perdonaron los pecados del paralítico? ¿Qué hicieron los amigos? ¿Llevaron al paralítico a dónde? Lo llevaron como paralítico. Lo llevaron herido. Lo llevaron lleno de pecado. Pero cuando se encontró con Jesús, Jesús lo perdonó. Jesús lo sanó. Jesús lo levantó. La iglesia de Vieques es una iglesia que debe darle apertura a todo el mundo. Al homosexual, a la prostituta, al vendedor de droga, al que esté en la calle y que puedan sentirse bienvenidos en este lugar. La gente necesita recordar que este es un lugar de gracia, no un lugar de gente perfecta. No un lugar donde la gente está allí con una aureola. No. Donde puedes venir para ser transformado por Jesús. ¿Cuántos quieren una iglesia así? Una iglesia donde los jóvenes no se sientan rechazados. Donde los jóvenes cuando entren por esa puerta no reciban que los están escaneando. ¿Ya quién entró por ahí? Sino que puedan sentirse bienvenidos, abrazados y amados. La iglesia no es un museo de gente perfecta, sino de gente quebrantada que necesita un restaurador. Qué lindo saber eso. Este es el primer punto nada más. El segundo punto es que fuimos perdonados por gracia y voy a perdonar a otros por gracia. Jesús te dice, lo que yo hice contigo, hazlo a los demás. Si yo te perdoné, perdona a los demás. Si yo te restauré, ve y restaura a los demás. Mira lo que dice Romanos 3:24. Siendo justificados por gracia. Romanos 3:24. Siendo justificados por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tú y yo hemos sido salvos por gracia. ¿Se recuerdan el tema que estuvo predicando el pastor Avilés? Y él estuvo diciendo que la perfección es igual a perdonar. La P de perfección empieza con la P de perdón. La gente perfecta, que son como Dios, son aquellos que tienen la capacidad de perdonar a sus ofensores. Y hay algunos que se le hace más fácil vivir una religión perfecta que perdonar perfectamente. Hay gente que se le hace más fácil vivir una tradición perfecta que perdonar y amar perfectamente. Hay gente que se le hace más fácil guardar los mandamientos que son muy buenos, pero no se recuerdan que la segunda parte de los mandamientos es amar a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, perdonar. Yo perdono porque ya he sido perdonado por Dios. Perdonar para los cristianos no es una recomendación, es un mandato.
Y si tú le sirves a Dios y si Dios te llamó, Dios te invita a que perdones. ¿Por qué? Porque el requisito más importante para ir al cielo es perdonar. Por eso la oración de Mateo 6:12 dice: perdona nuestras deudas como también nosotros hacemos ¿qué? Perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces yo perdono a los demás porque ya yo recibí el perdón de Dios y yo otorgo a otra gente ese perdón inmerecido de Dios. En estos días estaba viendo un video de este joven, un afroamericano, que tenía al frente el asesino de su familia, el asesino de su familia. Y este joven estaba allí en el asiento de los testigos y él estaba hablándole y diciéndole: yo no sé de los demás, pero yo quiero decirte que yo conozco a Jesús. Y aunque lo que ha hecho a mi familia es muy doloroso, yo quiero hacer lo que Dios haría. Te voy a perdonar. El que mató a tu familia. Perdonar no es solo para la otra gente, es para ti. Perdonar es para que tú sanes. Perdonar es para que tú puedas ser a la imagen de Dios. A veces confundimos y nos aferramos al rencor porque pensamos que al perdonar le estamos haciendo un bien primeramente a la otra persona y nos olvidamos que el bien primeramente nos los estamos haciendo a nosotros mismos. No fuimos llamados para llevar esa carga. Por eso compartir la gracia es perdonar. La gracia que yo recibí a través del perdón la entrego al perdón a otros. Mateo capítulo 18, 23 al 35. Mateo 18, 23 al 35. Busca la escritura rapidito. Y yo quiero ver un panorama diferente de esta parábola que Jesús presenta. Mateo 18, versículos 23 dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando llamó a uno de los siervos que le debía 10,000 talentos, a este que no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a sus hijos y a sus hijas y a todo lo que tenía hasta que pague la deuda. Entonces el siervo postrado le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Ahora presta atención. El Señor, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Presten atención. El siervo no hizo un plan de pago. No le dice: mira, siéntate aquí, vamos a refinanciar tu deuda. Vamos a sentarnos a refinanciar esa deuda para que la pagues poco a poco. El Señor no hizo eso. El Señor le pagó completamente el pecado. Presta atención. Dios no hizo un plan de pago con la deuda de nuestro pecado. Él borró completamente nuestra cuenta. Aleluya. Alguien glorifica el nombre de Dios cuando tú entiendes que Él no te dijo: mira, ahora vas a empezar a hacer buenas obras y cuando hagas buenas obras entonces recompensa. Es como estas personas que hacen muchas cosas malas y para recompensar ayudan a otros, tienen obras beneficiarias porque piensan que van a pagarle a Dios la deuda de su pecado. Pero Dios no está pidiendo que le paguemos la deuda. Dios está pidiendo que le creamos para que recibamos el perdón. Ahora presta atención, lo que hace el siervo siguiente es peligroso. Ustedes conocen la historia. El siervo va caminando y se encuentra con un amigo que le debe 100 denarios y lo agarra por el cuello y le dice: págame lo que me debes, págame lo que me debes. ¿Y qué dice la historia? Que como no pudo pagar, lo metió a la cárcel. Pero yo me pregunto, ¿en la cárcel tú puedes trabajar para pagar? ¿En la cárcel tú puedes hacer algo para al contrario, te empobreces más? Y así mismo hace el rencor. Hay gente que ha metido a otros en la cárcel, ha metido a su esposo en la cárcel, ha metido a su ex en la cárcel, ha metido a un amigo en la cárcel y no lo quiere dejar salir y el rencor ha llenado el corazón. Yo quiero invitarte hoy a que abras la puerta de la cárcel del rencor y que permitas que él o ella salga libre.
porque eso te afecta primeramente a ti. El siervo no fue condenado. Ahora vino el problema. Cuando Dios se dio cuenta, el Señor se dio cuenta de lo que había pasado, dijo, llámame el siervo. ¿Qué pasó? Yo te perdoné 10,000 talentos y tú no le perdonaste 100 denarios a este hombre. ¿Por qué? Ahora ve a la cárcel. Y yo me pregunto, ¿por qué fue condenado el siervo? ¿Fue condenado por la deuda o por no perdonar? Aquí está el peligro. El siervo no fue condenado por su deuda, sino por su falta de gracia a su consiervo. No importa cuán bien tú pretendas vivir una vida perfecta delante de la gente, si no tienes la capacidad de perdonar, entonces no hay entrada al cielo. Nosotros muchos que predicamos de la ley, pero yo quiero decirte, la primera ley, la más importante, es aprender a amar y a perdonar a tu prójimo. Ser agente de gracia significa hacer por los demás personas lo que Dios hizo por mí. Ser un agente de gracia es perdonar a los demás como Dios me perdonó a mí. Por eso el texto dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cuál es la perfección del Padre? Que Él no tomó en cuenta nuestro pecado, sino que nos perdonó por gracia. Aleluya, yo pudiera seguir ahí. Hay tantas cosas lindas que podemos hablar del perdón, pero quiero hablarte del tercer elemento. Jesús se entregó por gracia. Yo voy a entregarme por gracia también. Compartir la gracia es entregar nuestro ser entero. Filipenses 2, 5 al 8 dice, Filipenses 2, 5 al 8. Busca allí. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Hay algo que me encanta de vivir en Vieques, y hay algo que yo honro y felicito de esta iglesia, que esta es una iglesia generosa. Es una iglesia generosa, generosa. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Desde que yo llegué aquí me he dado cuenta de la generosidad de esta iglesia, del amor que tienen por la escuela, del amor que tienen por los estudiantes que están aquí. Honro siempre la vida de cada uno de estos hermanos que se dedican a servir a los demás, porque eso fue lo que Jesús hizo. El texto dice, haya en nosotros el mismo sentir. Subrayen esa palabra, sentir. Esta palabra sentir significa actuar como, pensar de tal manera que, en otras palabras, Dios nos está pidiendo que actuemos de la misma manera que actuó Jesús, que pensemos de la misma manera que pensó Jesús. ¿Cómo fue eso? Jesús pensó en descender para salvarnos. Jesús pensó en ser generoso. Jesús no solo entregó, Él se entregó. ¡Ah, qué lindo! Él no solo entregó, Él se entregó. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos lo hemos recibido por gracia. Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero, nuestra comida, todo. Mateo 10:8 dice, porque por gracia recibisteis, ¿qué dice? Dad de gracia. En otras palabras, todo lo que tú tienes, tu carro, tu dinero, tu casa, no, yo sudé mucho por eso, mentira, eso te lo entregó Dios por gracia, no porque yo me he fajado para tener esta maestría, este doctorado, no, eso Dios te lo dio por gracia, la sabiduría, el conocimiento, la capacidad, todo eso ha venido por la gracia de Dios. Ahora Dios te está diciendo, sé generoso con lo que yo te entregué. Lo que yo amo de Dios es que Dios no solamente entregó salvación, Él se entregó y se convirtió en salvación por nosotros. ¿Qué cosas has recibido por gracia? Que Dios te está invitando a dar. Recuerda, nosotros no somos dueños, somos administradores.
Y el evangelio no se trata ni de ti ni de mí. Se trata de Jesús. ¿Y qué significa esto? Jesús dice que, el texto dice que Él vino y se entregó. En otras palabras, sacrificó por gracia. Salió de su zona de comodidad. Él estaba en el cielo recibiendo adoración por los ángeles. Estaba de lo más cómodo allá en el trono de oro con la adoración de todas las huestes celestiales. Pero Él descendió para salvarnos. Él salió de su zona de confort. Y te dice, es tiempo que la iglesia también salga de su zona de comodidad para salvar al perdido. Presta atención. Saldré de lo conocido a lo desconocido para alcanzar al perdido. Aleluya. Escribe eso allí. Saldré de lo conocido, lo que es familiar para mí, lo que ya conozco, las tradiciones que sé, lo que he hecho toda la vida. Saldré de lo conocido a lo desconocido para alcanzar al perdido. Eso hizo Jesús. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne. En otras palabras, tomó una forma humana para venir y salvarnos. ¿Podemos nosotros acercarnos a la gente que está sufriendo, que está herida, que está traumada, que está rota? Salir de nuestra comodidad y mostrarle la gracia de Dios. Cuando estaba en la universidad, un compañero nos invitó a ir a un churing, a un centro de droga donde la gente se inyecta la droga. Y invitó a un grupo grande, pero todos se asustaron y dijeron, no, para allá, yo no voy, yo no puedo ir para allá, ¿cómo vamos para allá? Y Javier, el joven que estuvo predicando el primer día, Javier y yo fuimos para allá y nos metimos al churing a predicarle a todos ellos y cogimos la guitarra y empezamos a cantarle a cada uno de ellos. Y tú puedes ver cómo estas personas entre lágrimas aceptaban a Jesús. Porque el que está más hundido en el pecado, el que está más embarrado con sus propias heridas, también es aquel que necesita más de la gracia. El punto número 4. Recibimos dones por gracia. Voy a usar mis dones por gracia. Yo recibí dones por gracia. ¿Voy a qué? Voy a usar mis dones por gracia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno de los dones que has recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mi capacidad de hablar, de enseñar, mi capacidad intelectual, mis talentos, la guitarra, el bajo, lo que sé hacer con mis manos, trabajar en la carpintería, todo lo que Dios me ha dado, todos los dones que Dios me ha dado, yo debo usarlo como administrador. Presta atención, no soy dueño, soy administrador. El dueño hace lo que quiera con su don, el administrador solo hace lo que el dueño le pide. Aleluya. Y el dueño te está diciendo, es tiempo que use lo que tienes en tu mano para servirme. Usa lo que está en tu mano, la gracia que recibo. Viene en diferentes formas. Y esto es lo que a veces nunca entendemos, que queremos encajar a la gente en un cuadrito y decir, no, Dios solo se manifiesta de esta manera, Dios solo se mueve en este contexto. Y no entendemos que la gracia es multiforme. Toma múltiples formas para la gloria de Dios. Las diferentes formas de gracia es lo que nos hace posible alcanzar a todo el mundo. Porque tal vez lo que Dios te dio no es suficiente para alcanzar a un grupo. Y por eso Dios le dio a José otro talento para alcanzar otro grupo. Y utilizó a Cassandra con unos talentos diferentes para alcanzar otro grupo. Y usó a Hilda para usar unos talentos diferentes y alcanzar otro grupo. Y a Daniel le dio talentos y habilidades para alcanzar otro grupo. Y cada uno de ustedes tiene la gracia de Dios, pero con una forma diferente. ¿No es eso lindo? Dios no creó todos los árboles iguales, no creó solamente tulipanes, no creó solamente rosas, no creó solamente orquídeas. Él creó miles y miles y miles de rosas y cada una con un color diferente, cada una con una estructura diferente y todas glorifican a Dios. Perdónenme,
que me emociono. Pero es lo que Dios me ha dado, es la forma en la cual Dios me ha creado. Es que no puedo contenerme a recordar la bendición del Señor, que así como Él te diseñó, te va a utilizar para bendecir a mucha gente. Y todo eso lo ha dado el Señor para que compartamos la gracia con otros. De muchas maneras, de muchas formas. Dios te llamó por gracia, ¿y qué voy a hacer? Voy a llamar a otros por gracia. Dios me perdonó por gracia, ¿y qué voy a hacer? Dios se entregó por gracia, ¿y qué yo voy a hacer? Dios nos entregó dones por su gracia, ¿y qué yo voy a hacer? Usar esos dones por gracia. De muchas maneras, de muchas formas, pero con un solo objetivo: salvar al perdido. Salvar a aquel que, dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. El Señor está detrás de ti para salvarte. Está detrás de ti. Y si tú no has aceptado a Jesús, yo quiero invitarte a que hoy tú le abras el corazón y le digas a Jesús: yo te acepto como mi Salvador personal. Yo te acepto y te entrego con todo mi ser, te entrego todo mi corazón, porque no hay nada mejor que pueda hacer el ser humano que entregarle toda su vida a Dios. ¿Quieres tú hacer eso? Yo quiero hacer un doble llamado. Quiero primero, ya, ustedes saben ya cómo yo hago los llamados, un paso más. Quiero llamar a aquellos que quieren dar un paso más, de ser perdonado a perdonar, un paso más de ser llamado a llamar a otros, un paso más de recibir por gracia los dones, a usar los dones para otros. ¿Cuántos quieren dar un paso más y decirle: Señor, yo quiero dar un paso más en el llamado que tú me diste, yo quiero dar un paso más en la gracia? Ahora yo quiero llamar a aquellos que necesitan dar un paso más para entregarle su vida a Jesús. Quiero dar un paso más, Señor. Yo necesito entregarme completamente a ti. Yo necesito dar un paso, Señor, para decirle al mundo que yo soy tuyo, para ser completamente tuyo en la familia del cielo por medio del bautismo. O quiero empezar a estudiar la Biblia. Quiero estudiar la Biblia. Si tú eres esa persona y estás aquí o estás en el chat, allí en el Facebook, escribe ahora mismo. Queremos conectarnos contigo, queremos bendecirte, queremos llevarte más íntimo con Dios. Y no hay nada mejor que pueda hacer el ser humano que eso. Y mientras yo estoy orando, yo quiero que tú escribas allí donde estás, en los comentarios, si no has entregado tu vida a Jesús, o si ya le entregaste tu vida a Jesús y quieres ser un agente de gracia que comparte con otros. Ya la iglesia de Vieques decidió, levantó su mano, otros se pusieron de pie y estamos listos para orar por este día de victoria en el nombre de Jesús. Ahora te faltas tú por aceptar a Jesús, porque Él está todos los días a la puerta llamando y te llama con amor y te llama con gracia, porque Él no se imagina el cielo sin ti. Vamos a orar en este momento. Padre, yo te doy gracias por esta hermosa iglesia de Vieques que te ama, por hermanos que han entregado sus años, su juventud, sus fuerzas a ti, Señor. Y yo te doy gloria y honra por cada uno de esos hermanos, Señor, que se viven y se desviven por ti y por tu obra. Sigue dándoles fuerzas a ellos, sigues fortaleciendo y dándoles gracia para compartirlas con otros, y que en este tiempo ellos puedan ver la manifestación de tu gloria, Señor. Así te pido por aquellos que están en el proceso de la fe creciendo en ti. Aquellos, Señor, que están llegando cada sábado, que están escuchando la palabra. Sigue obrando en sus vidas. Ayúdales, Señor, a dar un paso más. Ayúdales, Señor, a comprometerse más contigo. A no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Llévalos, Señor, más profundo en tu gracia, Padre. Te pido por los que se han conectado, por los que nos han escrito, Señor, por los que están allí en las redes sociales, Padre, y que necesitan decidir por ti a ir un paso más profundo. También, Señor, haz realidad la obra de salvación en sus vidas. Nos consagramos a ti, creemos en ti, Señor, y te amamos.
por la obra hermosa que haces en nuestra vida. En este sábado lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús.